Pueblo unido jamás será vencido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad César Vallejo, del curso Cátedra Vallejo, que está a cargo del profesor Miguel Ángel Bravo Díaz. Los integrantes de este proyecto son Zaire Ata Carmelí, Cueto Díaz Yesenia, Leiva Gómez Britney, Lucano Flores Lorena, Valerio González Leticia y Romero Chávez Yosa. Bueno, todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas figuras de la literatura universal y expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. Pero, ¿alguna vez se preguntaron cuál es el pensamiento vallejiano en la obra teatral Lockout? ¿Quieres saber más? Comencemos. Santiago de Chuco es un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, que fue el hogar de nuestro profundo y trascendental poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, que nació el 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, a quien se le reconocía por ser capaz de resolver conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de Santos Mendoza Gurrionero, quien se encargaba de las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César el último. Un dato importante que podemos apreciar es que, siendo Vallejo el menor de sus hermanos, los clasifica por grupos: los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo empieza su enseñanza en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro estudiantil número 271. Después de ello se dirige a Huamachuco para avanzar con sus estudios secundarios en la escuela San Nicolás en el año de 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, sin embargo, por inconvenientes económicos, tuvo que renunciar a sus estudios. En 1913 nuevamente retoma sus tareas universitarias. Asimismo, se gradúa en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en cierta forma parte de su historia intelectual, debido a que está con diversos escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. El mismo año entraría a laborar como maestro de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus estudiantes al conocido autor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años después que a Vallejo le gustaba que ellos relaten sus historias y hablar de las cosas que veían a diario. La madre de César Vallejo ocupaba un lugar indiscutible e importante en su vida. Por ello, la muerte de la madre fue un golpe muy duro para él, por lo que él hizo notar su tristeza en las estrofas del poema que le dedicó, porque se sentía culpable de no haber estado con ella más tiempo cuando él se encontraba en Lima. Aunque su dolor fue fuerte, Vallejo la recuerda como una persona amable, amorosa y admirable. Bueno, a su regreso, Vallejo asistió a una fiesta patronal donde fue acusado y encarcelado injustamente porque se le involucró en un incidente. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de irse al extranjero. Ya en Francia trabaja como puede para sobrevivir, donde también conoce a grandes intelectuales y a su esposa Georgette Philibert. Hace años atrás no se conocía mucho sobre sus obras teatrales de César Vallejo. Sin embargo, en los últimos años ya se han estado redescubriendo algunas de estas obras, como sería La Piedra Cansada, Colacho Hermano y otras más, entre ellas la más destacada, Lockout. Durante su estadía en Francia vivió la crisis de 1929, donde daría paso a la revolución proletaria. ¿Qué pasó en 1929? Bueno, la tendencia universal a la caída de precios que se manifestó en dicho año fue el preludio de la crisis económica mundial. En el periodo de 1930 a 1936, podemos decir que mientras que Lockout se puede inscribir en la primera etapa o literatura comunitaria, en la
las distintas versiones de Moscú contra Moscú y entre las orillas corre el río pertenecen ya a la segunda etapa, o arte socialista. La obra teatral Lockout, escrita en francés en 1930, trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajaban, contra la que se emplea con éxito una huelga, como medio de presión. En ella, las luchas de las clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. Todo se origina en Estados Unidos, el 24 de octubre de 1929. El precio de las acciones dejó de aumentar. Para pagar las deudas, millares de pequeños accionistas vendieron sus acciones. Al mismo tiempo, las acciones de la Bolsa de Valores de Wall Street cayeron. A todo esto se le conoce como el Jueves Negro. Esta circunstancia ocasionó la ruina de los acreedores y los bancos empezaron a pedir que se les pague el fondo de garantía, ya que no podían seguir ayudando a las industrias. La producción bajó. Las empresas fueron obligadas a despedir a sus trabajadores. El desempleo aumentó. Y a esto se debe la crisis financiera industrial que alcanzó a toda la sociedad americana, llegando así hasta Francia, donde acá también hay despidos masivos, con unas consecuentes manifestaciones de los obreros. César Vallejo participó activamente en estas protestas, y este fue el clima social de agitación política que no solo se describe en Lookout, sino que tuvo como razón principal la escritura de esta obra de 1930. De pie cantar que vamos La escena 1 a nos habla de que los obreros reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles sobre este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son responsables ante esta situación, que se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato. Ahí está, cierran la fábrica, lockout, compañeros. En la escena 2 tiene lugar entrevistas en el ministro de Trabajo. Primero, entre el ministro y los empresarios que quieren cerrar alguna de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quisiera ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. Reflexiones sobre lo que va a perder. Cumpliré con mi deber y haré justicia con toda imparcialidad. Y bien, en cuanto a mí, mi querido Dussault, le voy a hacer protestar su letra en el banco de crédito. ¿Qué? Pero, miserable, creí un mínimo de pudor de su parte. Le pago en la misma moneda que su capricho. Es de esa manera que los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión de los industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario, Leblanc, tomando aparte el delegado 1, Duplessis, trata de comprarlo, ofreciéndole dinero, pero este le rechaza repetidas veces la oferta. Pero Leblanc lo amenaza y lo hostiga hasta que finalmente logra sobornarlo con 25.000 francos. La escena 3, que tiene lugar en el sindicato, trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros da una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más dinámica de la obra. Escena 4. Esta escena tiene como contexto situacional la fábrica como inmediato a la calle de un barrio obrero. En este escenario encontramos a policías, obreros, huelguistas y a los hijos de estos. Es muy interesante anotar que en esta escena hay una cromática definida, donde se abre con una luz roja sobre la ciudad. Esto alude a los fulgores sangrientos, ya que es aún más violenta y desordenada que la escena anterior, donde Vallejo señala que hay varios huelguistas que atraviesan las calles en desorden, y enseguida se apunta a una atmósfera de pánico y muerte. Esta escena finaliza, a diferencia de las anteriores,
mostrando todos los contextos situacionales en formas simultáneas. La escena 5 narra el triunfo de los obreros. Paradas, la huelga terminó y por fin ganamos. ¡Hurra! ¡Viva la clase obrera! La fábrica ya no será cerrada, ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Al abordar el pensamiento de César Vallejo en la obra teatral Lockout, delimitándolo más exactamente a su ideología marxista, nuestro gran poeta, ensayista y dramaturgo peruano llegó al pensamiento marxista hacia los años 1926 o 1927 y se adhirió al Partido Comunista en plena madurez. Toda su obra escrita en la parte final está impregnada en este pensamiento, pero es forma particular en Lockout, ya que en esta apreciamos la reflexión del valor humano. En la actualidad, el pensamiento de las personas es buscar la mejora de las condiciones laborales con respecto a la estabilidad financiera, porque es diferente a las de esa época y además va variando, ya que tienen claros sus derechos y exigen a que los cumplan. Ahora en muchos países han cambiado su forma de pensar y han implementado nuevas leyes para una mejor estabilidad. Respecto a su pregunta, que en principio en toda obra literaria hay un locutor o hablante que emite un mensaje hacia un destinatario llamado alocutorio, el cual puede ser explícito o implícito. En ese mensaje puede encontrarse, según los propósitos del autor, una intencionalidad didáctica. Vallejo ya en Europa, cuando se ha adherido a las ideas marxistas, busca intencionalmente enseñar, dar lecciones a la clase proletaria a fin de desarrollar y fortalecer una conciencia de clase. Y consecuentemente, esta clase proletaria lucha pues, por la transformación revolucionaria para cambiar su situación. Propiamente ya en lo que es materia de su pregunta, en la obra de teatro Lockout, escrito también en la época ya señalada, ¿no?, del Vallejo marxista, se hace notar que en un contexto de dominio y explotación de la clase obrera, en un contexto en que se descarga sobre las espaldas del obrero en las crisis del capitalismo, con el cierre de la mina o la fábrica, es indispensable la solidaridad de clase, ¿no? Es decir, solo los obreros en su unidad solidaria podrán salvar a su propia clase y que no pueden confiar en los amos burgueses, como tampoco en los funcionarios del gobierno, del Estado, que siempre van a salir a favor del capital o del empresario, etc., ¿no? Así, esta obra pues, es una pieza teatral de contenido proletario. A partir de la obra de teatro, y en particular de la escena 3, cabe señalar lo siguiente. Por un lado, muestra la posición del escritor a favor de la clase obrera desde una posición marxista. En ese tiempo, repetimos, Vallejo se había proclamado, se había adherido al marxismo, pertenecía al Partido Comunista Español, etcétera, ¿no? Y por otro, busca que el lector obrero, pero también los posibles aliados que pudieran estar al servicio de los trabajadores, ¿no? Porque también pueden existir ese tipo de personas que no siendo obreros, sin embargo, se adhieren, se solidarizan a su causa, ¿no? Y de ese modo comprendan tanto el obrero cuanto las posibles personas que puedan adherirse y puedan entender pues o comprender cómo son las relaciones entre las clases y entender a quién apoyarán, ¿no? Y entonces ahí radica pues finalmente el propósito o afán didáctico de la obra. Finalmente pues les agradezco muchísimo otra vez su pregunta. En primer lugar, vamos a establecer conclusiones muy importantes, donde evidenciamos la relación de Vallejo con el comunismo, ya que en el momento en que escribió esta obra va a adherirse plenamente a este movimiento ideológico. Como segundo lugar, vamos a poder resaltar la resiliencia, la perseverancia, la constancia y la unión, ya que Vallejo nos señala de que de esta manera podremos alcanzar el triunfo. A la vez se refleja el liderazgo, la solidaridad, la dignidad y la justicia, donde la obra nos transmite un mensaje muy bonito, los valores como persona humana, así como lo hizo nuestro poeta. Ya como tercer lugar, es impredecible que como vallejianos nos interesemos por la importancia de esta obra,
pues marca un momento muy especial para nuestro querido escritor.